muchas gracias. Gracias por tu palabra. Pero sobre todo gracias por estar ahí. Para que podamos ver que esto es un trabajo de mucha gente. Y ellos piensan que me he olvidado cuando he presentado aquí de presentar a las autoridades que nos acompañan y no me he olvidado. Tenemos autoridades locales, tenemos autoridades comarcales y tenemos autoridades autonómicas. Y como tú bien has dicho, esto es un trabajo entre todos. Bueno, pues yo, aparte de invitarlo a venir, les he dicho que se traigan una libreta, pero como ya las libretas no se traen, de hecho se traigan un móvil y anoten solo una nota, que es lo que tú nos has dicho y parece que me la has dejado a mí. Bueno, pues hoy tenemos el gran honor y te mantengo en llamada para que estés con ellos, de tener entre nosotros, aparte del alcalde de Navallar de Tela, Javier Fernández, que le invito a que suba a la mesa y luego ya se dirija al al presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz, mi querido amigo Pedro Hidalgo, y a la nueva gerente de área, Eulalia Lozano. Muchas gracias a los tres por asistir a esta jornada que, como bien ha dicho Paco, pues ya unos años haciendo y es una realidad. Curiosamente, yo recibo Estela y no la habían hecho Estela. Pero bueno, ya cuando está más consolidado, vamos a hacer esa muestra. Yo sé que tenéis ocupaciones todos, sé que Pedro ha tenido que cambiar su agenda por estar aquí, pero tiene también obligaciones familiares. Sé que Dani también tenía su día de libre disposición y sé que el alcalde tampoco le correspondía estar hoy por ahí. Entonces, os agradezco el esfuerzo a los tres enormemente, no solo por estar en la jornada, sino por encima de estar en un día de asunto vuestro que podéis dedicar a vuestras familias. Eso siempre hay que agradecer. Y como decía, pues Paco os ha contado las líneas básicas de lo que es la actuación en el tabaquismo que hemos tenido para dar en los últimos 5 años y que ahora parece que se va a mover. Entonces, después que intervengáis, yo voy a poner los deberes porque sé que os podéis marchar antes de tiempo. Entonces, como siempre cuando trato a mis pacientes, luego les pongo unas tareas para hacer, también vosotros le dais una tarea. Pero muchas gracias por estar aquí. Cuando queráis podéis tomar la palabra. En primer lugar, Pedro Hidalgo, o don Pedro Hidalgo, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz, y conocido por mí desde el año 89, cuando terminé la carrera, y la terminé sin estar colegiado. Bueno, la terminé, trabajé en las drogas sin tener la colegiación oficial. Eso no lo sabe el presidente. Pues sí, pero tuve 15 días sin colegiación, trabajando y no me pasó nada. Digo, si con eso no me pasó, sigue haciendo cosas. Buenos días, queridos ciudadanos de Navalvillar. Tengo que dirigir en primer lugar a su representante, al alcalde, un abrazo, por permitir y no dejarte ir al doctor Barragán. Recuerda, no es fácil. No es fácil tener un médico, lo difícil es fidelizarlo. Quiero agradecer al ponente que ha sido acometido y esto ha sido breve, pero lo ha dicho todo de una manera contundente. Y luego dar las gracias a la ministra del ramo, que es nuestra gerente en esta gran área sanitaria. Un área sanitaria complicada, un área sanitaria con 2 hospitales y 30 o 40 kilómetros de Chile. Un área sanitaria alejada, ahora dicen vaciada, como si los ciudadanos en distintos sitios no tuviéramos similares derechos. Por eso, cuando ha venido con todas las pléyades, el director médico, mi querido doctor Paco, todos vosotros, no es ni más ni menos dar importancia a lo que el doctor Barragán dijo. Les voy a contar mi vida. Mi vida empezó induciéndome al tabaco. Cuando tenía, creo, que
7 años, que es cuando hacíamos la comunión, en los Reyes me regalaron un paquete de tabaco. Un paquete de tabaco Chesterfield, de chocolate, que empezamos a comerlo, pero mi hermano el mayor decidió que podíamos, como mi padre, prenderle fuego. Con lo cual el disgusto fue horrible a las 11 de la mañana, porque se derritió el chocolate y me cayó en el traje de junio. Ya se puede imaginarlo, mi primera experiencia fue nociva con el tabaco. Mi madre estaba siempre preocupada con el tabaco porque mi padre fumaba ideales y quemaba las camisas. Pero mi madre no veía otro daño en el tabaco. No vio otro daño en el tabaco, ni mi padre, diabético, veía otro daño en el tabaco. Y mi vida continuó, y cuando me voy a estudiar o a hacer medicina, es que quedaba bien fumar, porque es una forma de introducción en la discoteca, igual de tomar un pitillo, incluso, ¿por qué no?, de ligar y hacer amistades. Y algún cigarrillo prendí, pero me afectaba la voz, porque estaba metido en un grupo más conocido en la Tuna de Medicina y en otros grupos folclóricos, y me quedaba disfónico. No me daba. Y mira por dónde ese detalle, esa afición mía, me evitó el malaria. Hoy podría estar aquí mi suegra. Podría estar mi suegra, una mujer que ha querido muchísimo al doctor Salvino, mi suegro, cirujano en Cáceres, que fumaba por 3 de ustedes, si han sido fumadores. Y mi suegra, que quería mucho a mi suegro, que murió de cáncer de pulmón, está sufriendo las consecuencias porque tiene un problema broncopulmonar muy importante. Una bronquiectasia horrible que la tienen en ese capítulo de fumador pasivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque lo que hace el doctor Barragán, el gerente, es lo que teníamos que llevar haciendo hace mucho tiempo: sacar a los médicos de las consultas y llevarlos a las aulas. Sacar a los médicos de las consultas para hablar el 1 de diciembre de SIDA, para hablar del alcohol, como bien ha dicho, no del alcoholismo, del consumo de alcohol. Porque toleramos, nos parece una cosa normal cuando vemos el botellón antes de entrar en la discoteca o antes de salir al parque. La cosa no es qué bebes, la cosa es por qué bebes. Y los médicos en la consulta estamos esperando a ver las diarreas en vez de clorar el agua. Pues aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos esperando a los problemas del alcohol en vez de ir a evitarlos. Porque a los que estamos atendiendo ya vienen confesados de casa con problemas de casa. Y ahora vas a dejar el tabaco, Manolo. Ahora vas a dejar el tabaco. Ahora vas a dejar el tabaco porque el tabaco te está dejando. La prevención, me voy a entender un poco menos, que decía nuestro ponente, es la base de todo. De nada sirve que no hablemos de hábitos sexuales saludables, no nocivos, si lo hablamos los médicos. Porque tus hijos lo van a ver en el smartphone y tienen un acceso a la peor biblioteca del mundo. Y tienen un acceso que tú no vas a llegar. Y tienen un acceso al que nosotros, incluso los médicos, no podemos llegar. Tenemos que sacar a los médicos de la consulta. Porque todavía los médicos tenemos credibilidad. Excepto cuando lo vemos a un médico humano. Que es cuando se nos rompe y no vale aquello de haz lo que tú tienes que hacer y no lo que yo. Termino. Él no lo ha querido decir, pero yo sí lo voy a decir, querido amigo. Te has quedado a punto de decirlo. La industria y su marketing tabacalera es tan potente que nosotros nos educamos viendo a 4 cowboys encima de unos caballos que eran los vaqueros de hoy. Yo quiero ser como ese. Fue tan potente que veíamos a los grandes corredores en esas carreras tremendas y yo quiero ser como ese. Son tan potentes que incluso se han adueñado de lo que nosotros venimos aquí a decir no es nuestro. Un mundo libre de humo, ¿cierto? ¿Cierto? Estoy hablando aquí con el de la cual. ¿Cierto?
Esa frase es de la Philip Morris. Es de la Philip Morris y la saca cuando el sistema AICOS, el calentamiento, no la combustión de tabaco y el sistema de vapeador se lo hace suyo. Dice, si por esto no fumáis un mundo sin humor. Son unos sinvergüenzas. Y nosotros tenemos que estar luchando contra eso. Porque dése cuenta, estamos tratando, no patologías a veces, factores de riesgo. El colesterol no es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un factor de riesgo cardiovascular. Y el que se hace daño se lo hace él, consumiendo, no llevando su régimen farmacológico ni dietético, pero el que fuma se hace daño a él. Es lo que estamos hablando. Los espacios no tienen que ser libres de humo. Aquí no se fuma. Y fumar en las casas, cuando hay personas y personitas, es un delito. Parece mentira. Alguien que quiere tanto a sus hijos le puede estar haciendo daño con el consumo de tabaco en casa o en el coche. Termino. Enhorabuena, Manolo. Porque no es fácil hablar de lo que nadie quiere hablar. Y a veces aquí están los convencidos. Y lo que hay que traer es a los que no deben de iniciarse. No permitan el vapeador. No permitan, cuando hablamos del cigarrillo electrónico, decían los antiguos, el mejor prevenir que curar, ¿verdad? Azuera es mi pueblo querido. Dice, o decían, cuando empezabas a fumar aquellos pitillos, los mayores lo recordarán, del anís se va el tabaco, aquellos papelillos que eran cigarrillos de anisados y del anís se iba el tabaco. A mí me regalaron cigarrillos de chocolate. Y cuando creyeron que era hombre, me marqué, ¿se acuerdan? A cuando nos callamos los quintos, mi abuelo me dio un paquete de tabaco y me dijo, ya puede fumar delante de las madres. Y ha sido así. Y nosotros tenemos que descubrir que incluso los que lo traían en relación con nuestro bien no hicieron daño. Ahora estamos nosotros, no para corregir sobre el daño, para tratar de evitarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, querido Pedro. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que has dicho. Y has empezado por tu comunión. Y la mayoría de la gente entiende esa situación. Y has pasado del año que estamos en Europa. Y Matilda y Greta viven en el norte de Europa, en el cual se hacen las cosas distintas a como se hacen en Madrid, que es donde vive Elena. Y hablas de los vapeadores y no nos damos cuenta que a nuestros hijos, en este caso a tus nietos, los están engañando. Y los están engañando con unos dispositivos que parecen que son novedosos y que no lo son. Pero te voy a contar otra cosa. Lo mismo que te conté, que empecé a trabajar sin colegiación. En una jubilación, aquí en Navalvillar de Pena, me llevé la gran desilusión cuando un representante del Colegio de Médicos sacó su dispositivo electrónico. Y eso me hizo pensar que cómo había llegado ese dispositivo electrónico a un médico. Y había llegado de esa que tú no has nombrado, la mano de la industria tabacalera. La industria tabacalera llegó al Colegio de Médicos después que Manolo Barragán. Pero Manolo Barragán todavía no da una clase en el Colegio de Médicos. Con lo cual, seguimos en la desventaja. El Colegio de Médicos tiene una sede en Don Benito. Yo te ofrezco, como ponente, todas las charlas que quieras que demos en el Colegio de Médicos, para todos los médicos de este año, ya que está aquí mi jefa, y se han asustado, han dicho que ya no debería, pero primero yo me ofrezco. Yo me ofrezco a hablar con todos los médicos que estén disponibles desde la sede del Colegio en Don Benito y enseñarles esas estrategias que tiene la industria tabaquera, que son las mismas que cuando tú te marchaste del traje de comunión. Exactamente las mismas.
con la diferencia de que tus nietas tienen 50 años o algo más o menos que tú, y siguen haciendo lo mismo. La industria sigue haciendo lo mismo, nos sigue engañando. Claro, cuando esto se lo contamos, yo se lo cuento a mi paciente, no me creen, se cree que estoy contando un cuento chino, pero tú no has contado un cuento chino, y yo te lo pongo en escena para que veas que esa realidad sigue patente. Y como representante del colegio de médicos, te doy el trabajo, que tu granito de arena tiene que estar en que esos médicos a los que se les tiene que abrir la puerta de sus consultas se formen, sepan. Los médicos no saben. Yo lo digo aquí delante de tuya y delante de la gerente, yo digo que mis pacientes saben más que muchos sanitarios, saben más de tabaquismo, de control del tabaquismo, de prevención del tabaquismo, de tratamiento del tabaquismo, si cabe. Pero claro, decir esto a sanitarios es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Dice que yo tuve que ir a una facultad para aprender, pero la principal facultad es la vida, y la vida les ha llevado a esta consulta, y en esta consulta pues están aprendiendo, ¿vale? Así que ya te llevas el deber de formar a tus médicos colegiados y te llevas la oferta de una persona que está dispuesta. A continuación, damos la palabra a la gerente de área de salud del Benito Villanueva, doña Eulalia Poveda Lozano, para que pueda dirigir la palabra. Hola, buenos días a todos. Buenos días, alcalde de Navalmoral. Buenos días, presidente del Colegio de Médicos. Buenos días, doctor Ramón. Lo primero que quería era dar las gracias a Manolo, al doctor Barragán, por habernos juntado aquí esta mañana y por haber elegido un tema tan acertado como es una generación sin humo. Normalmente siempre centramos la atención en explicar cómo dejar de fumar, en atender a las consecuencias que el tabaco genera en nosotros, ¿no? Esas consecuencias oncológicas o esos problemas cardiovasculares que aparecen. Pero es importante que ataquemos el problema de raíz y que nos centremos pues, en la prevención, en la educación de la salud pública. Y esto se hace pues, de esta manera, ¿no? Como educando a la sociedad desde el principio, intentando evitar que nuestros jóvenes caigan en aquello que nosotros caímos. Yo soy de una generación distinta de Pedro, pero no era tan diferente. Yo montaba en el coche de mi padre, un hombre buenísimo, con las ventanas cerradas, mi hermana y yo detrás, y mi padre fumaba paquetes de tabaco en un viaje de 5 horas. Y pues, seguro que no quería hacerlo mal, ya lo digo, pero lo hacía porque seguramente no era consciente de ese mal que generaba, y por mucho que no lo dicen, pues lo vemos lejano, de algo que morir, y creemos que, bueno, que es un factor más y no somos conscientes del grado de influencia que realmente tiene en nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces yo creo que centrarnos en esa educación a la sociedad es el principal sitio en el que tenemos que empezar. ¿Qué más deciros? A ver, quería decir algo. A ver, siguiendo con este tema de educación de la salud, yo creo que la sociedad ha avanzado. Creo que el punto en el que nos encontramos hace 20 años no es el punto en el que nos encontramos ahora. Ahora mismo los jóvenes pues, pueden disfrutar de discotecas sin humo. Yo cuando salía en mi juventud, con 18 y 20 años, eso era imposible. Incluso era raro que molestara el humo. A la gente que se quejaba de que al lado suyo se estaba fumando, que en esa discoteca más de la mitad de las personas que había en un sitio cerrado estuvieran fumando, eran los raros. Lo miraban como diciendo, esto no es el lavón. Y ahora mismo encuentras en una terraza, fuman a tu lado, en un sitio abierto, te molesta y es normal que te moleste. Entonces yo creo que sí que la sociedad ha avanzado mucho, aunque también es cierto que nos sigue quedando muchísimo camino por recorrer.
Así que a ver si entre todos lo conseguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalí, por tus palabras y tu parte de trabajo en esta mañana fue hacerte ver, como ha dicho el doctor Hidalgo, que el mejor tratamiento del tabaquismo no es el que se da en el Hospital Domenico Villanueva. El mejor tratamiento del tabaquismo es la prevención. Pero la prevención parece que es un trabajo que tenemos que dejar solo para ciertas personas. No todos podemos hacer prevención. Y la prevención, ya nos hablará Ana, que existen varios tipos de prevención, pero en definitiva es la misma, es actuar antes de que suceda algo, ¿no? Solo sabemos que el tabaquismo es una enfermedad que se hace relativamente poco tiempo, con relación al tiempo de la lectura teatralizada que vamos a escuchar. Un médico ruso, ucraniano, ahora que está tan de moda Ucrania, nos cuenta sus dificultades. Prácticamente, como ha dicho Pedro, que cuando hizo la comunión, cuando se encuentra a su hijo, sorprende a su hijo que le roba tabaco. Y nos cuenta un cuento, pero no un cuento, es la realidad de lo que sigue sucediendo 130 años después. Entonces tenemos que prevenir. Y yo aprendí en una charla en un colegio de la salud de Orellana de la Sierra, que está aquí a 9 kilómetros, de un niño de 10 años, como tus hijas, que el mejor tratamiento para el tabaquismo es no empezar a fumar. Entonces, no empezar a fumar parece una cosa que es fácil de decir, pero es difícil de hacer, porque en realidad no sabemos qué estamos previniendo, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, es una cosa que es muy compleja. Yo te agradezco, Dani, en el poco tiempo que llevas de gestión, que me permita que yo siga haciendo lo que venía haciendo, porque es lo que creo que se debe hacer. Probablemente esté equivocado en algunas cosas, probablemente haga cosas que no gusten, pero es la manera de hacerla. Pero gracias a la asociación como ATAES, hoy día, eso que hacíamos en Hogar Gano, en los colegios, hace 25 años, ya lo hacen ellos, y lo hacen con la misma calidad que lo puede hacer un profesional. Y si no, por lo menos tienen mi aval, tienen mi asesoramiento. Y puedo decir que eso es perfectamente válido. Por eso te agradezco que se lo sigas permitiendo y que no solo eso, sino que lo fomente. Y la otra parte del trabajo, aprovechando que tenemos a la directora asistencial del Hospital Domenico Villanueva, que tenemos una gran asignatura pendiente, no en la terraza de los bares, donde ha dicho Pedro que trabajan los de las patas blancas, no todos son médicos, hay también auxiliares de enfermería, hay celadores, hay administrativos y hay de todo, en los centros sanitarios. Los primeros centros sin humo, que desde el año 88 ya sí se contemplaban, eran los centros sanitarios. Pues desgraciadamente, hoy día los centros sanitarios siguen siendo centros con humo. Por eso os vaya a llevar un recuerdo de ATAES, donde señalizar esos espacios sin humo. Y entre todos tenemos que conseguir que donde trabajamos los sanitarios sean espacios sin humo. Porque yo cuando entro en el hospital los jueves para dar las sesiones, lo primero que veo son enfermos fumando en la calle. Y veo muchísimas colillas, muchísimas colillas. Yo sé que el 30% de las camas ocupadas en ese hospital no están por el tabaco. Quien no lo sabe es el HAR, porque no aparece reflejado. Entonces te pido, desde tu posición como persona influyente, que el sistema HARA cambie y se pueda actualizar y no aparezca en el diagnóstico abuso de tabaco, que aparezca como aparece ya dependencia, sino que aparezca todo lo que tiene que aparecer para que cuando una persona se siente delante de un sanitario podamos saber delante de lo que estamos, porque vuelvo a repetir, no se ve cuando vamos a trabajar con una persona que no queremos que sea fumadora, no se ve, tampoco se ve cuando estamos trabajando con un enfermo. Por eso os lleváis una tarea que sigamos intentando entre todos poner nuestro granito de arena, no en la prevención primaria, pero sí en la prevención secundaria y la terciaria, es decir, cuando ya están las cosas. Así que muchas gracias y esa es tu tarea. Y para finalizar, pues estamos un poco pasados de tiempo, yo os agradezco que hayáis estado. El alcalde de Navalvillar de Pela nos
ya unas palabras de José Abel Fernández Cano, agradecerle el esfuerzo que ha hecho desde el minuto 1 cuando le comenté que podíamos hacer las jornadas en la variedad de Pela, y lo mismo precisamente, pues le digo, Manolo, tienes a tu disposición todo lo que hay en este ayuntamiento. No se lo he pedido todo, ahora le pediré algo más. Pero gracias por todo lo que has hecho que sea posible estar. Bueno, buenos días a todos. Después de 3 intervenciones con un carácter muy médico, muy técnico, yo obviamente no soy médico, pero es cierto que sí quería destacar en primer lugar pues, lo importante que es para la Variedad de Pela acoger estas jornadas relacionadas con el tabaco, que es algo que como cuando comentábamos antes de entrar, para los que somos también de otra generación del señor Pedro y que nunca hemos tenido este vínculo con el tabaco, yo nunca he fumado y vemos la evolución que ha habido en la sociedad en los últimos 20 años desde que se aprobara la ley, yo creo que la ley antitabaco más importante que hemos tenido en este país en el año 2005, la evolución que ha habido ha sido espectacular. Yo creo que también los que éramos jóvenes en aquella época, como bien dice la señora gerente, recordábamos lo que era llegar a casa con ese olor a tabaco, fumar en todos los sitios cerrados, y yo creo que afortunadamente aquello que en aquel momento parecía que iba a ser el acabose de la civilización, la economía se iba a hundir, todos iban a querer incendiar a las autoridades porque no se podía tomar un café sin un cigarro después, pues yo creo que aquello pasó a la historia. Y es cierto que como sociedad hemos evolucionado a unas marchas muy rápidas realmente para que algo tan nocivo, que al final se ve desde la distancia como algo anacrónico, pero que sigue estando en la sociedad, pues pudiera tener esa situación de ir dándolo de lado poco a poco. Yo quiero agradecer a todos los asistentes que estáis aquí, a la asociación, a todos los socios y directivos de ACAE, al equipo médico de la gerencia, que algunos nos conocemos de otras circunstancias más complejas, que ahora dan la bienvenida también a la nueva gerente del área, una Variedad de Pela en tu casa. Estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, que pueda repercutir en la mejora y el funcionamiento tanto del centro de salud como innovando y Vega Alta en nuestros dos pequeños centros. Y al señor Pedro, un descubrimiento también, saber que tiene familia pequeña y hablar de estas cosas que para los que no estamos en el tema de la sanidad pues es algo nuevo. Pedro hablaba de que había venido a hablar de él, pues yo también voy a hablar de mí. Y los primeros encuentros que tuve como alcalde con el amigo Manolo Barragán, pues no fueron los mejores del mundo. Y lo he dicho bien el señor ponente con algo que ha sido algo así como la presión, ¿no?, que se tiene que hacer muchas veces desde las asociaciones a las administraciones para que tenemos impulso de abrir los ojos y hacer cumplir las normas. Y algo tan básico que teníamos aquí, cuando yo era alcalde, pues con poco, de hace ya 8 años, era que la ley no se cumpliera en los edificios municipales. Y cada vez que se hacía un evento, una fiesta en el centro sociocultural, todo el mundo fumaba. Era increíble. O sea, ibas al bar de al lado, todo el mundo entendía que en el bar no se podía fumar, pero en el edificio municipal nadie se había puesto serio o bruto para que ello se cumpliera. Y yo recuerdo que aquello fue una situación muy compleja, porque claro, veníamos de que durante 10 años todo el mundo había estado tomando en los centros municipales cuando se hacía una fiesta. Y yo recuerdo con mucha tensión con los concejales de mi grupo por entonces de que teníamos que tomar una medida que yo creo que era obviamente obligatoria y que pensábamos que iba a tener una acogida muy negativa entre los ciudadanos. Y la realidad es que la primera vez que nos pusimos en marcha con esto, que tuvimos que tirar obviamente de seguridad privada para que esto se llegara a efecto, realmente no pasó absolutamente nada, porque con todo lo que nos pensábamos, después de 10 años estábamos en la sociedad tan sumamente maduros con el hecho de que no podíamos que otras personas sufrieran lo que lleva el tabaco, que todo el mundo lo entendió y no pasó nada. Obviamente, ahora lo vemos con la distancia, cuando nos está hablando de lo anacrónico que es, o el tiempo que ha pasado con el tema del tabaco, y yo te quería agradecer públicamente que me llamaras para hacerme ver la importancia de que por lo menos el ayuntamiento en sus instalaciones fuera el primero en cumplir la ley, a lo mejor después de un año, pero que lo hiciera. Manolo, yo creo que en la Variedad de Pela, que lleva ya como 35 años, has dicho, creo que casi más de Pela ya que de monasterio a esta altura,
Pues yo creo que para nosotros el señor Manolo pues siempre ha sido un referente, no solo en la parte sanitaria, porque siempre lo hemos tenido aquí, sino que en su tratamiento de las conductas adictivas, tanto a nivel local como a nivel comarcal, siempre ha sido alguien muy involucrado, y nosotros todo lo que esté en nuestra mano desde el ayuntamiento pues, para facilitar que aquellas personas que quieran salir de esas conductas pues, tan nocivas lo puedan conseguir, nosotros estaremos a vuestra disposición, ¿vale? Nada, los que no hayáis tenido la Navidad de Pela ninguna vez, bueno, pues daros la bienvenida, espero que estéis como en vuestra casa, que las jornadas sean provechosas, que lo paséis bien y que cuando esto termine, bueno, la Navidad de Pela estará encantada de poder acoger otras jornadas en aquel nivel. Gracias a todos. Por tus palabras. Y bueno, aprovechando lo que escucho, yo muchas veces, como le dije a Dali, cuando alguien me dice que no ha fumado nunca, me da más miedo que el que se fuma 3 paquetes, como el suegro de Pedro o el fallecido suegro de Pedro. Me da más miedo porque no ve la realidad del problema, en el sentido que lo vemos los profesionales que trabajamos en este asunto. Y por tus palabras, yo recuerdo lo que costó hace ese tiempo conseguir que en Pela se celebrase una fiesta después de la de San Antón, de la carrera, en el suelo cultural, y que no se fumase. Y te he dicho que os habéis olvidado la libreta y que traéis el teléfono, pero tú has cometido otro error. Has traído a Emma. Has traído a Emma, y Emma tiene 10 años. Emma tendría que ser una niña que viviese en espacios sin humo. Pero desgraciadamente, en el año 2024, todavía en ese centro sociocultural donde costó tanto trabajo que no se fumase, todavía se sigue fumando. O por lo menos este médico ve que se fuma, porque veo colillas. Pero si tú la quieres ver, es algo tan sencillo como preguntarle a la persona de la limpieza que te diga al día siguiente de un acto cuántas colillas ha recogido y sabe si se fuma o no. La ley se cumple, pero no se cumple siempre. ¿Por qué te digo tu hija? Porque tu hija va a ser quien te recuerde que papá no se debe de fumar, y no se debe de fumar en el espacio público. Y tú, como alcalde, tienes que seguir haciendo cosas y no pensar que como no fumas, ya está todo resuelto. Eso me lo he encontrado también con nuestro anterior presidente de la Junta, que había dejado de fumar, parecía que ya la gente no fumaba, sin entender que los cigarrillos electrónicos era seguir con el juego. Entonces, muchas veces, el político, el responsable, cuando cree que eso es lo que había que hacer, cree que ya está hecho, pero se sigue fumando en el centro sociocultural, se sigue fumando en ese parque que está a 50 metros, un parque infantil, que debe ser un espacio sin humo, y se debe no fumar en el parque que tenemos en la Plaza del Inmigrante, que es también un espacio de niños. Donde hay niños no se puede fumar, pero no porque lo diga Manolo Barragán. Manolo Barragán es la voz de lo que dice esa ley. A Manolo Barragán le gustaría que se cumpliese. Evidentemente esa no es la labor de un médico, pero eso forma parte de la prevención. Y me gusta que estén aquí compañeros míos de profesión para que sepan que esa es parte del trabajo de un médico. Hacer ver esas cosas. Eso no es echar ninguna regañina. Yo estoy viendo a una concejala aquí que cuando tenía 10 años, esta concejala estuvo señalando esos espacios sin humo en una actividad que hicimos desde el colegio de primaria. Señalizamos el deportivo, ¿te acuerdas, Paula? Señalizamos el centro sociocultural y señalizamos espacios que hace 25 años que se inauguraron. Y ya teníamos la ley desde hacía unos cuantos años. Bueno, pues en esos espacios se sigue fumando. Entonces tenemos que seguir teniendo un celo especial, en el sentido de que si se hace un acto en cualquier sitio, se exija que no se fume. Y lo pongo como un ejemplo. Yo a mis pacientes, que hay muchos aquí, cuando me preguntan qué es lo que tengo que hacer, simplemente le digo que lo que tienen que hacer es volver a mi consulta, volver a la siguiente vez. Y si vuelven, que vengan sin tabaco.
porque donde yo estoy es un centro sin humo y se debe de respetar. Es decir, esto es un trabajo que yo hago a diario. No es que una vez se lo diga a un paciente y ya no lo tengo que decir, además se lo doy por escrito, le doy en un decálogo. Entonces, todos tenemos cosas que hacer. Tu hija te va a recordar que tienes que seguir haciendo cosas, que no hay que gastar dinero para hacer cosas importantes, que solamente con decirle a aquello de la megafonía, está usted en un centro público, repita esta frase hasta que todos nos la aprendamos, porque yo hace una semana, cuando estaba disfrazado de carnaval, días estoy fumando. Entonces, como yo he visto a gente enferma, tengo que seguir diciendo que hay enfermos en espacios sin humo. Y tenéis, sobre todo los que estudian las áreas políticas, la obligación de que la ley se cumpla, porque la ley está para todos, no solo para los médicos, no solo para los sanitarios, sino que está para todos. Y aprovecho que está también aquí Tony, que tuvo también anterior responsabilidad. En el año 2009, cuando a mí de la Siberia, a través del ayuntamiento que ella formaba parte, me propuso para un premio por la labor social, ese premio se sigue extendiendo desde el 2009 al 2024. Es decir, tenemos que seguir haciendo cosas. Por eso yo insisto mucho en esto. Es decir, no nos podemos quedar en lo que hemos hecho, sino en lo que tenemos que seguir haciendo. Y yo digo, con poco se consigue mucho. Lo más sencillo es lo más importante. Así que muchas gracias al doctor Pedro Hidalgo por el esfuerzo que ha hecho, a mi amigo Pedro. Muchas gracias, Dali, por acompañarnos y muchas gracias, alcalde, por todo lo que has hecho para que esto se haya dado bien. Gracias. Y gracias a todos. Ya podemos actualizar, seguimos por la mañana, llevamos un poco de retraso, pero tenemos que cortar la comisión. Bueno, no cortes, Manolo, que yo me apunto lo del Colegio de Médicos, que Extremadura es una región maravillosa, una comunidad autónoma exquisita y tenemos que seguir luchando. Y desde ahí se hace muy bien. Gracias. Terminar el acto. Tenemos un detalle por parte de esta Rafa, que es el presidente, o Carmen, que es la vicepresidenta, la secretaria y portavoz. Vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio. Como sabéis, esto está hecho sin presupuesto, pero con mucho cariño. Entonces, desde la asociación tenemos gente muy grande, ¿no? Y tenemos una persona que ya está rehabilitado, que era un paciente. Un momento, Rafa. Tenemos un paciente que es Gregorio García, que es carpintero y es un artista. Y cada vez que hacemos un acto, pues se debe en hacer estos detalles que están hechos a mano, por él, y que son una muestra de lo que es Atari. ¿Vale? Así que muchas gracias a los tres por recibirnos y espero que hayáis pasado un buen rato y no vayáis con malas sensaciones. Para que en el salón de actos del Colegio de Médicos de Trabajo, en la calle López de Ayala, va a dar una conferencia dirigida principalmente a los sanitarios.